Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Continuamos con nuestro estudio cronológico de la Biblia y estamos el segundo día que vemos el libro de Deuteronomio, este repaso de la ley que Moisés está haciendo a la nueva generación de israelitas justo antes de heredar, de conquistar la tierra prometida. Vimos poquito el miércoles pasado, a modo de paso nada más, veíamos el tema de la autoría, el género narrativo, el periodo que abarcaba este libro, solamente unas semanas, las semanas antes de que Moisés partiera con el Señor. Es un discurso que él da de despedida, por así decirlo, antes de que el pueblo cruce. Ya saben que Moisés no iba a cruzar, se iba a quedar ahí viéndoles ir y no podía pasar. Vimos un poquito una tabla cronológica de tiempo para situarnos donde estábamos y donde vamos, pues por ahí, alrededor del 1500, donde está Moisés y lo que es la ley. Aquí en mapita, donde veíamos el recorrido que el pueblo hizo desde que salieron de la tierra de Gosén, aquí en Egipto, descendiendo hasta la península del Sinaí, hasta el monte Sinaí, y después continuando el recorrido hasta Cades Barnea, y después 40 años por el desierto, y después bordeando toda la región por el lado oriental del Jordán, para desde ahí, ahora sí, cruzar directamente a la tierra de Canaán, ¿vale? Así que están ahí puntualmente donde el número 16, más o menos, que ven ahí el 17, ahí donde pone el río Jordán, justo antes de cruzar, ahí donde pone Gilgal y Jericó. Ahí están situados, ahí están parados, y desde ahí Moisés es que les está dando este libro de Deuteronomio a esta nueva generación de israelitas. Esto lo seguimos viendo. Y bueno, pues el contenido del libro, que resumíamos en el repaso que Moisés hace del pacto, en el repaso que Dios hace Moisés hace de la ley. No es una segunda ley, es un repaso de la única ley que Dios les había dado en el Sinaí. Aquí Moisés se la va a repetir para que la tengan fresca antes de que crucen a hacer la conquista de la tierra prometida. Y los distintos énfasis del libro, todo esto saben que lo tienen en sus notas, en sus apuntes, así que no quiero retrasarme más. Y aquí un pequeño bosquejito, decíamos esto, que eran varios discursos que Moisés daba al pueblo, lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso fue la sección que vimos el miércoles pasado, más o menos los 4 primeros capítulos, lo que Dios ha hecho por nosotros. Decíamos que Moisés, antes de recordarles la ley, les está recordando de dónde vienen, les está recordando lo que Dios ha hecho con ellos, les está queriendo que tengan fresco todo lo que Dios ha hecho a su favor durante todo este tiempo y cómo Dios ha tratado, también los fallos que ellos han tenido para que no los vuelvan a cometer, etcétera, etcétera. Entonces vimos esta primera sección de 4 primeros capítulos, donde era más bien un refresco de la ley, un repaso que Moisés hace de esta ley al pueblo. Y ahora vamos a entrar a partir de hoy en este segundo discurso de Moisés, que va a sentar los principios para una vida santa. Después el tercer discurso es un llamado a un compromiso con el Señor, un compromiso con Dios, de realmente poner por obra esta ley que les está recordando. Y después vemos los últimos días de Moisés en los últimos capítulos, donde surge este nuevo libro. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya nos repasamos esto más. Vamos aquí directamente a la segunda parte, al segundo discurso de este Moisés a la tierra al pueblo de Israel antes de cruzar a la tierra prometida. ¿Estamos bien situados? ¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos en nuestra mente? ¿Estamos bien geográficamente? En el tiempo también sabemos dónde estamos. ¿Sabemos qué ha pasado hasta aquí? ¿Sabemos más o menos lo que va a pasar después? ¿Estamos bien? ¿O hay alguna laguna, alguna cosa? Se nos corta en algún lugar la línea, ¿no? ¿Hay buena cobertura hasta aquí? ¿Hay buena cobertura? ¿No se ha cortado la línea? Vale. Pues si hay buena cobertura, entonces continuamos. Si no hay, alguno levanta su mano y me dice, aquí no hay cobertura, me he perdido. Por favor, a ver, repite esto, no lo he entendido, o si tienes algo que aportar, como siempre digo, por favor, sé bienvenido y hazlo, aquí esto lo construimos entre todos, ¿de acuerdo? Muy bien, así que el segundo discurso, Moisés les ha recordado un poquito hasta ahora de dónde venían, de dónde salieron, cómo se portó Dios con ellos, cómo reaccionaron ellos, o sus padres más bien, cómo le dice a los hijos todas las cosas malas que los padres hicieron para que ellos no las vuelvan a repetir y aprendan de las lecciones de sus padres. Y los tiene aquí habiendo hecho este recuerdo, y a partir de ahora ya les va a dar un poquito más de instrucción. Les va a recordar ya las leyes de una manera más proactiva. Ya no le va a decir recuerden de dónde vienen, aunque sí, vamos a ver que aunque estamos en el segundo discurso, de vez en cuando les habla de las tablas de lo que ocurrió con el becerro, de cómo Dios les dio las tablas, les sigue recordando cosas, pero ya ha pasado a otro modo, ha pasado a un modo más directo de pueblo, ya tienen que poner por obra todo lo que les estoy recordando, ¿verdad? Esto es para que lo tengan fresco y lo pongan por obra. Entonces es un discurso un poquito más preceptivo, por así decirlo. Así que leemos ahí, que lo tienen también en sus notas,
dice que a los pocos días de su primer discurso lanza este segundo, donde le va a enfatizar la necesidad de obedecer y no tan solo de recordar o de tener fresca la ley de Dios. Uno no tiene la bendición de Dios solamente por tener la palabra de Dios fresca en la mente. Uno tiene la bendición de Dios por poner por obra, por obedecer la palabra de Dios en las decisiones que tomamos en nuestro diario vivir. ¿De acuerdo? Les va a recalcar que aunque él ha sido el vocero, Moisés simplemente ha hecho como de vocero de Dios, alguien que ha ido pregonando, advirtiendo, voceando la palabra de Dios. Aún así es solo Dios el que ha determinado las leyes de su nación y les recuerda el propósito doble de la ley. Moisés quiere que tengan claro que esto no fue una idea suya. Moisés quiere que el pueblo recuerde que yo estoy aquí al frente, yo les estoy diciendo muchas cosas, pero no me vean a mí como el autor de todas estas leyes, de estas regulaciones, de todo esto que yo les estoy recordando. Que tengan claro que su Dios, su Creador, es el que las da. Yo solamente soy un instrumento, yo solamente soy un vocero, un altavoz a través del cual Él está hablando. Recuerden esto, ¿verdad? Para que ustedes tengan claro que esto viene de Dios, es algo con ustedes y yo soy solamente un intermediario. Y les recuerda que la ley tiene este doble carácter, por así decirlo, o este doble propósito. Uno es, les quiere llevar a que tengan una relación correcta con Dios. Y decíamos que esta era la metanarrativa desde el principio, ¿no? Cuando con Adán y Eva y el pecado se corta esta relación que tenían los seres humanos con Dios perfecta. El deseo de Dios es volver a restaurar esta relación de Dios con sus criaturas, con la máxima expresión de su creación, que somos tú y yo. Así que a través de esta ley, no es una ley solamente para que, bueno, pues que guardando la ley, pues sois un pueblo muy bonito delante de todo el mundo y ya está. Hay un propósito más allá de obedecer, hay un propósito más allá de los mandatos por sí, de cumplirlos por cumplirlos. El propósito es que a través de esa obediencia, a esos mandatos, uno está restaurando su relación correcta con Dios. Uno está pudiendo volver a ser de alguna manera a ese lugar de Edén que en un principio perdimos. ¿De acuerdo? Entonces el carácter de la ley no es un fin en sí misma, ¿verdad? Es un medio para llegar a un fin. El fin es tener otra vez la relación correcta con Dios. Ese era uno de los propósitos de la ley. No era una ley en sí para cumplirla, y si la cumplimos, pues ya está, este es el fin de la ley, cumplirla. No, la ley tiene un propósito, la ley tiene un fin, y es que podamos arreglar nuestra relación rota o torcida por el pecado con Dios. Van a ver que esto es un imposible, ¿verdad? Lo que Moisés les está diciendo. Por eso tiene que venir Jesús muchos años después, porque realmente es imposible poder uno restaurar a través del cumplimiento de la ley, restaurar nuestra relación correcta con Dios y quedarnos como está. Es imposible, Jesús tiene que venir y morir. Pero precisamente la ley les va a servir para darse cuenta de que, caray, esto no se puede hacer por nosotros mismos. Necesitamos algo más que simplemente el poder de la voluntad o del esfuerzo humano para cumplir esto. Bueno, así que el propósito uno era llevarles a una relación correcta con Dios y el otro era que regularan su conducta para que llevaran una vida ordenada y beneficiosa. Decíamos el otro día, para que te vaya bien. ¿Sí? Para que te vaya bien. Guardar la palabra de Dios es beneficioso. El primer beneficiado cuando obedece la palabra de Dios no le hacemos ningún favor a nadie, nos hacemos un favor a nosotros mismos. Cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando la ponemos por obra, regulamos nuestra conducta y conseguimos tener una vida ordenada y una vida beneficiosa, una vida próspera, una vida en el buen sentido de la palabra próspera, ¿de acuerdo? En cuanto a alcanzar los principios, los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Él es cuidadoso respecto a la necesidad de promulgar la ley a las generaciones futuras. Así que por eso le va a decir a los padres, padres tienen una responsabilidad de enseñar a sus hijos las leyes de Dios. Esto no es para que termine con ustedes, esto necesita un mantenimiento continuo de generación en generación para que esto nunca pase. Ustedes no son el último eslabón de la cadena, son un solo eslabón más. Después de ustedes ya vienen sus hijos y quiero que ustedes pasen esa generación, estas promesas, esta ley, todo esto se lo pasen a sus hijos. Padres, ustedes son los primeros responsables. ¿Sí? Así que como padres, si hay padres aquí en esta tarde, tenemos esta responsabilidad de mientras nuestros hijos estén con nosotros, ¿verdad? Poder volcar en ellos, animarles a que cumplan la palabra de Dios, enseñársela desde nuestras casas. No confiemos, no deleguemos esta tarea a la iglesia local. No, es que ya lo saben, los maestros de la escuela dominical ya le enseñan a mis hijos. El principal propósito era que los padres enseñaran a sus hijos, primeramente. Y la iglesia es un apoyo, qué bueno que hay las escuelas dominicales y que pueden hacer un refuerzo y los niños escucharlo de otros oídos que no sean solamente de sus padres. Pero la principal responsabilidad cae sobre nosotros, padres, de poder instaurar
promulgar las leyes de Dios en nuestros hijos, la palabra de Dios en nuestros hijos y en los jóvenes y en cualquiera que tú veas de otra generación inferior a ti, pues tú ahí con amor puedes hacer esto, ¿verdad? Que esto no caiga, que la palabra de Dios en las siguientes generaciones les pueda llegar de nuestra mano, que no haya una generación que diga que a mí nadie me pasó nada, a mí mis padres no me hablaron de nada, a mí nadie de la generación que iba delante de mí me dijo nada, entonces yo no sabía, que esto no suceda en ningún lugar del mundo, ¿vale? Así que Moisés les va a decir, cuidado, pásenla a sus hijos, pásenla a sus hijos, y los hijos a sus hijos, y los otros hijos a sus otros hijos, hasta que yo vuelva. Esa era la idea original. Muy bien, ¿qué más vemos en todos estos... en este segundo discurso, en todos estos capítulos del 4 al 28? Bueno, porque vemos que esta ley o esta palabra de Dios tiene varios niveles, varios distintos grados, por así decirlo, de alcance. Hay leyes de todo tipo, las leyes morales, como por ejemplo los 10 mandamientos. ¿Dónde se dieron ya los 10 mandamientos? No es nuevo, no se están dando aquí por primera vez. Moisés se los está recordando. ¿Que se dieron en dónde? En el libro de... ¿Quién recuerda esto? En el libro de Éxodo, el capítulo 20. Éxodo 20 tiene los 10 mandamientos. Se cuenta cuando Dios se los da en el monte Sinaí. Aquí simplemente les está recordando que entre las distintas leyes están estos 10 mandamientos que se dieron en el Éxodo 20, que aquí de alguna manera se los recuerda simplemente. En el capítulo 5, de los versículos 6 al 21. Hay también leyes civiles, ¿verdad? Como la institución de las ciudades de refugio, por ejemplo, o las leyes sobre la guerra. Igual, les recuerda que hay este tipo de leyes. También hay leyes dietéticas, de cómo deben alimentarse debidamente como pueblo de Dios. Leyes sociales, como el año sabático, todo esto lo vimos en Levítico, ¿recuerdan? El año sabático, el año de jubileo, todo lo que aquí está recordando, pues no es nuevo para nosotros, ya lo hemos visto, porque como decimos, Moisés simplemente está recordando Deuteronomio, segunda ley, recordando la ley por segunda vez a esta nueva generación de israelitas que tiene delante de él. Y también leyes ceremoniales, como las grandes fiestas de Levítico 23 que veíamos, y otro tipo de fiestas y leyes. Sexuales también, donde se marcan los límites del uso, ¿no? Cómo se debe guardar o hacer uso de la sexualidad correctamente. También ahí tienen las citas de donde Moisés les está recordando que el compromiso de ellos con las leyes de Dios no son solamente unas leyes religiosas, que estamos lidiando aquí con leyes de todo tipo, con el fin de que este pueblo tenga una conducta distinta y diferente a la de todas las naciones que les están rodeando, que por ahora no conocen mucho. Esta es la generación que salió de Egipto, pero los que están aquí son los niños, o sea que tampoco conocieron mucho de la generación de Egipto. Han pasado sus últimos 40 años en el desierto y han estado expuestos a muy pocas naciones. Pero a partir de ahora la cosa va a cambiar. Van a entrar y van a empezar a ver naciones y naciones vecinas ahí que cada uno vive como quiere y haciendo las cosas de una manera. Entonces hasta ahora no han tenido que brillar mucho en cuanto a su actuación, por así decirlo, de cara a otras naciones, porque no han estado rodeados de naciones, pero a partir de ahora va a ser diferente. Y Moisés quiere que todo esto sepan, que todo esto está modificando no solamente su comportamiento religioso con este Dios que les ha sacado de Egipto, sino su comportamiento social, su comportamiento a todos los niveles, de tal manera que cuando otras naciones vean cómo este pueblo se conduce religiosamente, socialmente, civilmente, familiarmente, etcétera, etcétera, digan, caray, este pueblo es distinto. ¿Qué tiene este pueblo que no tiene las demás naciones? ¿Por qué este pueblo tiene estas leyes? ¿Por qué este pueblo se conduce así? Eso va a ser un testimonio, una señal para las demás naciones. Esta era la esencia también de que Dios le diera una ley y una idiosincrasia y una identidad como pueblo diferente a la de todas las demás naciones. ¿Sí? Entonces, a veces, si tú te sientes raro en medio de esta sociedad, vas bien. Si tú te sientes raro con lo que haces porque obedeces la palabra de Dios y todo tu entorno no lo hace, vas bien. ¿De acuerdo? Si te sientes diferente, tranquilo, vamos bien. Cuando te empiezas a sentir igual, cuando veas que no hay diferencia entre tú y los que te rodean, las naciones que te rodean, digamos naciones que te rodean, entonces preocúpate. Veo que aquí no hay mucha diferencia, algo está pasando, porque la palabra de Dios a mí me tiene que hacer diferente al resto de las naciones. Tiene que haber algo muy distinto que la demás gente no tiene. Y es así a día de hoy. Son cosas dadas a su pueblo, son cosas dadas hace muchos años, pero como hemos dicho, siguen siendo actuales a día de hoy, para nosotros también. Eran sombra de lo que iba a venir después, ¿de acuerdo? Así que actuaban como sombra, pero hoy día estamos viviendo muchas de las realidades de las que estas sombras apuntaban.
Así que de todas esas leyes, algunas eran específicamente para Israel cuando entraran en la tierra de Canaán y se constituyeran como una nación, pero otras tienen valor universal y permanente sin importar el tiempo ni el lugar. ¿De acuerdo? Obviamente ahora no tenemos ciudades de refugio, por ejemplo, ¿verdad? No, eso no es para nosotros. Hay cosas que pasan, pero hay principios morales que permanecen con nosotros. Y hay quizás principios dentro de ese establecimiento de las ciudades de refugio que podemos incluso sacar, extraer y aplicar, no de una manera literal, pero sí extraer su principio y aplicarlo en nuestra vida en algún otro área. ¿De acuerdo? Muy bien, vayan sacando por ahí la Biblia. Si no las tienen, les voy a repartir ahora algunos versículos para que puedan leer. Por ejemplo, alguien que pueda tener ahí el capítulo 7, versículo 6. Otro que tenga el versículo 7 del mismo capítulo 7. ¿Tú lo tienes, Damaris? Tú tienes el 6. Otro que tenga el 7. Tú, Elizabeth. Y luego alguien que tenga el 8, capítulo 8, versículos 17 y 18. Los tienen ahí escritos en sus manuales. Y alguien que ¿quién tiene este? 8 capítulos 17 y 18. ¿Quién lee esto? Allí Juanjo. Y luego el 9, el versículo 4 y el 5. ¿Quién tiene esto? Alejandro, perdón. Vale, ahí para todos. Así que ahora seguimos. 9, 4 y 5, sí. Así que bueno, dice que el punto de aquí 1, las lecciones del pasado deben ser un recordatorio constante para aplicarlas al presente. ¿De acuerdo? Esto es interesante. Las lecciones del pasado deben ser un recordatorio constante para aplicarlas al presente. ¿Por qué? Porque su olvido tendrá consecuencias perjudiciales. ¿De acuerdo? Cuando Dios ha usado algo del pasado y te ha enseñado una lección, no la olvides tan fácil. ¿Sí? Cuando pasaba algo que era importante para el pueblo de Dios en los tiempos de Abraham y quizá en estos tiempos también, pero se ve más en Abraham, en Isaac, en Jacob. ¿Qué hacían ellos cuando ocurría algo importante en un lugar? ¿Quién recuerda? Ponían una piedra, hacían un altar. De alguna manera, cuando tenían un encuentro con Dios en algún lugar, habían aprendido algo de la naturaleza de Dios, habían aprendido un aspecto nuevo de la esencia de Dios, del carácter de Dios, y ellos no querían que eso se olvidara. Querían que las lecciones del pasado pudieran de alguna manera tenerlas presentes más adelante. Ellos construían ahí, ponían unas piedras y ponían ahí un altar. Y cuando pasaban por ahí veían el altar, aquí Dios hizo tal cosa, aquí Dios me enseñó tal cosa. Pueden ser cosas positivas o pueden ser cosas negativas. Una lección extraída de un error es, si tú has sacado una lección, no la olvides así de rápido, porque te va a ayudar a no cometer ese mismo error más adelante. Entonces aquí es importante que las lecciones del pasado sirvan no para echarnos culpa y decir que malos fuimos, y mira, y ¿verdad? Y recordar lo que el enemigo quiere hacer, que es que miremos atrás para ver los errores y nos hundamos y dejemos de servir al Señor. No ese es el propósito. Pero hay un buen fin mirando atrás. Si que lo que queremos es recordar las lecciones que Dios nos enseñó allí, con el fin de o recordarlas más adelante o no volver a cometer ese error más adelante. ¿De acuerdo? Por eso la palabra acuérdate es reiterativa en este libro. Ahí tienen todas esas citas, 5, 15, 7, 18, 8, 2 y 18. En todos esos versículos van a encontrar acuérdate, ¿verdad? No olvides tan fácil lo que ocurrió con el becerro de oro. Acuérdate que por haber hecho eso, el Señor vino y dio fuego, por ejemplo, ¿verdad? Y murió una parte de nuestro pueblo. Acuérdate. ¿Para qué? ¿Para decir que malos somos? No. Para no volver a hacer un ídolo más adelante, para no volver a hacer otro becerro. Acuérdate, Israel, de las lecciones que Dios te enseñó, de lo que aprendiste en el camino. Recuérdalo siempre. Hay una noción vital de este libro que es la gracia. ¿De acuerdo? Hay una noción vital en este libro que es la gracia. Muchas veces vemos el Antiguo Testamento y lo leemos como la ley, y pensamos que la ley es totalmente lo contrario a la gracia. Pero qué curioso que aún dentro de la ley ya vemos esta noción de la gracia muy clara. Esta gracia que iba a ser manifestada en una medida mucho más absoluta con la venida de Jesús, ya tenía estas connotaciones, estas pinceladas en la ley dada por Moisés. Entonces esta noción de la gracia mostrada hacia Israel en su elección, en la elección de este pueblo, la cual estuvo basada no en méritos del pueblo de Israel, sino en la soberanía de Dios y en su fidelidad a las promesas dadas. ¿Alguien tenía el 7:6? Dame lección. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Verdad? ¿Y el 7 qué dice?
no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos. Recuerdo, dice, que tendemos a pensar que el favor de Dios de alguna manera no lo merecemos. De alguna manera Dios me ha guiñado el ojo porque es que yo antes hice algo, ¿verdad? Que merecí que Dios me guiñara el ojo. Pero aquí de ninguna manera es así. Este libro nos está recalcando, Moisés le está recordando al pueblo que no es porque ellos fueran un pueblo fuerte, que no es porque ellos fueran un pueblo numeroso, que no es porque ellos tuvieran una cualidad especial y digna de destacar entre las demás naciones, que Dios les escogió como nación suya. Más bien todo lo contrario. Les escogió porque quiso, porque Dios es soberano, porque Dios hace como Él quiere, porque Él creó todo esto y tiene derecho a decir cómo quiere jugar al juego que Él inventó. Entonces Él quiere que el pueblo entienda que Él les ha escogido porque Él ha querido, porque les ha amado, porque es soberano. Eso es gracia. Gracia es que no merecemos nada y recibimos algo. Eso es lo que desde la ley Dios, Moisés en este caso, ya les está queriendo dejar claro al pueblo. Israel, recuerden, cuando tengan victorias militares, cuando les vaya bien, no vayan a pensar que es que ustedes son algo grande o es que ustedes tenían alguna chispa por ahí que el Señor vio y entonces no se trataba de ustedes. Recuerden que toda su vida se va a tratar de Dios, porque cuando Dios les escogió a ustedes no había nada por qué escogerles, sino su gracia, sino su soberanía, sino que Él quiso simplemente. ¿Sí? Nosotros amamos a Dios, dice el Nuevo Testamento, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Porque aunque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Es cuando el Señor ahí vino y nos amó y nos escogió. Cuando no había nada por qué ser escogidos, cuando no había nada digno de destacar en nosotros, Dios dijo, sí, yo creo en ti, te levanto y te escojo. No recuerdes, no olvides esto, recuerda Israel. Moisés le está recordando, son pinceladas de la gracia que después vendrían en una medida plena en Jesucristo y están salpicadas aquí. Yo te escojo, yo te elijo, pero no vayas a pensar que es por nada de lo que tú hayas hecho. Tampoco es por el poder propio, versículos 17 y 18. 17 del 8, sí. Y diga en tu corazón mi poder, la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres con ellos. No sé si has tenido alguna conversación con algunas personas y cuando tú le dices, le compartes tu punto de vista de que Dios sí sé que te da todo, y verdad, yo a veces me ha pasado hablando con algunas personas y hablando de esto, pues que realmente Dios es el que me da el sustento, que para mí Dios es el que sustenta mi casa y me da de comer cada día. Pues mucha gente le sale ese orgullo, ¿no? Pues a mí no, pues yo me levanto todos los días a tal hora, algunos me hace así con la cabeza, le ha pasado también. ¿Sí? Yo me levanto a tal hora todos los días y mira, de lunes a viernes trabajo y hasta hago horas extras y a mí nadie me regala nada. Y yo el trabajo, ¿verdad? Lo que como me lo gano yo y el sudor de mi frente, ¿verdad? Y se ponen en ese plan como si realmente creyeran que son ellos, ¿verdad? Porque realmente es así. Tienen el trabajo porque tienen el dinero porque tienen un trabajo y por ese trabajo reciben el dinero. En un sentido sí. Si miramos así es tener la vista corta. Si miramos realmente a lo más profundo, realmente tenemos que reconocer lo que aquí Dios les está recordando al pueblo. No digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza y mi mano me han traído aquí, sino acuérdate porque Él te da el poder para hacer las riquezas. De acuerdo que tienes un trabajo, pero ¿quién te dio la habilidad de venir a este mundo con las habilidades físicas primeramente para poder hacerlo? ¿Quién nos dio las capacidades físicas para poder hacerlo? ¿Quién nos dio una mente? ¿Quién nos dio un cuerpo que puede funcionar y desarrollar ese trabajo? ¿Quién hace que respiremos cada segundo? Para empezar. ¿Quién está sosteniendo el universo desde ahí arriba para que todo esto se mantenga como se mantiene? Un solo segundo que el Señor apartara su mirada del universo, esto sería un desastre. Y obviamente tu trabajo y todo lo que tú confías, pues sería un desastre también. No lo tendrías. Si tienes la capacidad de hacer el dinero, dale gracias a Dios. Porque realmente, porque hay mucha gente que quizás no tiene esas capacidades y reconoce que eres un privilegiado en un tiempo donde mucha gente no podría hacer lo que tú estás haciendo, por ejemplo. Entonces Dios quiere que estas lecciones queden claras, que el pueblo no vaya a pensar que lo que pueda lograr algún día lo vaya a achacar a alguna cualidad que sea del pueblo, propia del pueblo, de sus habilidades, de que son muchos, etcétera, etcétera. ¿Qué más? El versículo 4 y 5 del capítulo 9, ¿qué lo tenía? A ver, ¿qué dice ahí? No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, por injusticia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entrará a poseer la
confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. O sea, en pocas palabras, ¿verdad? El pueblo iba a entrar ahí a expulsar a las naciones que había en la tierra prometida y quizás se pensaba, claro, Dios los está expulsando porque nosotros somos los justos, ¿verdad? ¿Quién como nosotros? Los justos del Señor, ¿verdad? Para heredar esta tierra. Estas naciones no son lo suficientemente justas para heredar la tierra del Señor. Nosotros somos los justos. No, por favor, Israel, no vayan a pensar eso. Si yo las he hecho es porque esas naciones sí son impías. ¿Sí? Pero no es por su justicia, no es por nada de lo que ustedes hayan hecho tampoco. Es porque yo tengo un pacto que va mucho más atrás antes de que ustedes nacieran. Yo hice un pacto con su padre, por así decirlo, con el padre de la fe, con Abraham. Y por la fidelidad que me veo obligado a mantener con él, debido a ese pacto, es que yo simplemente les estoy usando a ustedes para que entren a esa tierra. Y por mi pacto con Abraham y por la impiedad de esas naciones, yo les voy a permitir que ustedes hereden esa tierra. Pero cuidado, que no es la rectitud de su corazón, no es la justicia propia que ustedes puedan mostrar lo que les permite dar esta tierra o conquistar esta tierra. Que les quede claro, porque estas cosas luego nos pueden dar problemas más adelante. Desarrollan orgullo en nosotros y desarrollan compañeros que no son buenos compañeros para el viaje. Fuera, orgullo, fuera de nosotros. Conmigo no vienes. Este viaje no te incluye a ti, ¿verdad? Así que Moisés les está recordando que piensen que todo se origina con Dios, que todo viene de su mano, que todo es cuestión de gracia, que no hay nada en nosotros. Como digo, y esto no es tampoco para vernos como gusanos, no es tampoco irnos al otro extremo y decir, claro, es que yo no soy nada, el Señor lo es todo, yo no valgo nada, sino, ¿verdad? Yo estoy lleno de pecado y de miseria, no, podemos tener la cabeza alta porque el Señor nos ha levantado, el Señor nos ha escogido, pero pongamos este balance. Él nos ha escogido por su gracia, porque ha querido. Y entonces yo puedo vivir ahora con la cabeza alta, pero no por algo que yo haya hecho, sino por lo que Él ha hecho por mí. Y en agradecimiento a eso puedo ir por esta vida diciendo, soy cristiano. ¿Verdad? No soy cristiano pecador, ¿verdad? Hay a veces canciones que tenemos por ahí de, ay, qué pobre pecador, ¿verdad? Por favor, te dan ganas de... Porque eso es lo que uno era, pero el Señor tomó todos esos pecados y los echó al fondo del mar. Y ahora soy digno delante de su presencia. Yo era indigno antes de conocerle, pero cuando le conocí, Él me dio dignidad. Él levanta mi cabeza y es mi gloria. Si Él levanta mi cabeza, yo no tengo por qué agacharla. ¿No te pasa cuando vas al peluquero que a lo mejor te levanta la cabeza, ¿verdad? Y tú, por lo que sea, poco a poco la vas cayendo y que no se te caiga, por favor, que si no, no puedo hacerte el corte bien. El Señor no puede hacernos el corte si nosotros continuamente andamos cabizbajos. ¡Hey, levanta tu cabeza, mira hacia adelante, eres mi hijo! Eres heredero de mi promesa, créetelo. Ahora, no creas que es por nada, que yo te la di por nada que hubiera en ti, que tú fueras especial, no, sino yo quise, yo amé a Abraham, yo tuve un pacto con él de bendecir a todas las naciones de la tierra y no hay nada en ti salvo que has aceptado mi regalo, nada más. Así que el que se gloríe, dice Pablo, gloríese en el Señor, pero gloríese, ¿sí? No hundas en la miseria, porque hay, ¿sí? Entendemos el equilibrio, ¿verdad? Muy bien. Así que por nada de estas cosas, ya hemos leído por todo lo que Israel pudiera pensar que traba, que recuerden ahí cuando entren a pelear, que es el Señor el que tiene el protagonista una vez más de toda esta historia, como siempre hemos venido diciendo hasta ahora. De su actitud hacia la palabra de Dios va a depender su presente y su futuro también de esta nación, dándose una alternativa de obediencia y desobediencia, de bendiciones y de maldiciones. Esto se va a desarrollar mucho en el capítulo 28, larga y extensamente. El capítulo de Deuteronomio 28 es conocido por muchos, ¿verdad? Como el capítulo de las bendiciones y las maldiciones. No lo vamos a leer porque es muy largo, es muy extenso, sobre todo las maldiciones, pero está resumido aquí en el capítulo 11 y los versículos 26 al 28. ¿Quién le faltaba de leer? ¿Quién tiene esto? ¿Alguien que no haya leído todavía? Capítulo 11, versículos 26 al 28. Quien lo tenga, que alce su voz. Sí, Elizabeth, muy bien. 26-28 del capítulo 11, ¿qué dice? He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. ¿Ok? El Señor está diciendo, yo les pongo las dos cosas y les aviso que una cosa trae una cosa y otra cosa trae otra cosa. ¿De acuerdo? Así que, pero ustedes al final van a decidir.
Hay caminos de bendición, hay caminos de maldición, y todo eso va a depender de lo que ustedes hagan con la ley. Si la obedecen y la ponen por obra, van a tener bendición. Si la olvidan, si la desechan, si no la ponen por obra, si usan otras leyes de otras tierras, entonces la consecuencia lógica y natural es esta: les va a venir la maldición sobre su vida. Y como dice aquí, esas advertencias son una realidad y no meras palabras que se lleva el viento, se va a constatar en los siguientes libros de Jueces, en los libros de Samuel y en los libros de Reyes. Pues en ellos el curso de esta nación va a ser según sea su actitud hacia la palabra de Dios. Ahí lo vamos a ver claro, que cuando el pueblo de Dios guardaba y ponía por obra la palabra que había en su vida, bendición, avivamiento, prosperidad. Cuando el pueblo desechaba la palabra, que había fracaso, derrota, maldición, una y otra vez. O sea, no son menos palabras aquí que Moisés les está dando un discurso para quedar bonito. El pueblo de Dios va a tener la posibilidad de verlo o de sufrirlo en sus propias carnes, vez tras vez, a partir de ahí en adelante. Como ya saben, este pueblo que les está recordando la ley y todos, no crean que ahora ya van a entrar y van a ser la gran maravilla de nación. Van a meter la pata una y otra vez. Y no solamente esta generación, sino las que vienen después también. Decimos, el libro de Jueces es este ciclo de caída y levantada, ¿verdad? Caída y levantada durante 3 o 4 siglos, donde el pueblo olvidaba la ley de Dios y venían las maldiciones y caía y llegaban a estar ahí más abajo del piso. Y el Señor levantaba un juez, levantaba a un libertador, por así decirlo, y otra vez conducía al pueblo a que pusieran por obra la palabra de Dios, y cuando el pueblo ponía por obra la palabra de Dios se levantaban y la vida prosperaba y había bendición y volvían a estar arriba. Pero cuando estaban arriba, pues se olvidaban de la palabra de Dios y volvían a desobedecerla y a no cumplirla, con lo cual el ciclo se volvía a repetir y a repetir y a repetir durante 3 o 4 siglos. Eso solamente en los jueces. Y después, cuando vienen los reyes, pasa exactamente lo mismo. Cuando tienen los reyes de las dos naciones, la nación se separa, tienen reyes en el norte, reyes en el sur. Cuando el rey ponía por obra la palabra de Dios, cuando sacaba la Biblia de la estantería y decía: nación, pueblo, somos el pueblo de Dios, vamos a cumplir este libro, había prosperidad en Israel y en la nación, había victoria, había lo que está diciendo aquí. Cuando el rey olvidaba el libro y lo dejaba ahí olvidado y hacía según él le parecía, pues el pueblo iba en picado, porque venían las maldiciones sobre ellos. O sea, no es mera palabra, no es mera teoría. Israel va a tener la oportunidad de experimentarlo muchas veces una vez que entran en la tierra y durante muchos siglos más adelante. Muy bien, ¿vamos bien? Sí, están muy callados hoy. Yo no sé si porque eso está muy interesante, porque se están durmiendo, porque no están entendiendo nada o por qué. ¿Estamos bien? Bueno, digan algo, a ver, ¿estamos bien? ¿Sí o no? Sí. Vale. Como habían vivido en el desierto durante 40 años, la entrada a Canaán va a ser algo más que un choque, yo digo. No solamente un choque, algo más que un choque, va a ser un choque frontal, ¿de acuerdo? Por así decirlo. Pues van a ver que tienen un entorno hostil, no solamente en el ámbito militar, no solamente hostil porque van a tener que pelear contra otras naciones, sino también van a haber creencias y prácticas muy diferentes, muy distintas a las que ellos están recibiendo ahora en estas palabras de Moisés. Todavía no habían entrado, pero Moisés sabía dónde iban. Y Moisés les quiere advertir en contra de todo esto, porque sabía que iba a ser un choque muy fuerte, un choque de trenes. Vamos a ver, dice que la religión cananea, donde iban a entrar ellos, estaba llena de inmoralidad y de degradación. Pero no era solo la idolatría como la habían visto en Egipto o en algunas otras naciones. Esto era como la Champions League, ¿no? O sea, hay partidos de fútbol y hay partidos de fútbol, ¿verdad? Los partidos de la Champions League son los potentes, ¿no? Los donde juegan los mejores equipos, donde se ve la mejor calidad de fútbol. Entonces en la idolatría pues pasaba lo mismo, había naciones idólatras y paganas, y había las naciones idólatras y paganas de la Champions League, ¿verdad? Los que ahí vamos, ahí solamente iban a por todas, ¿no? Los cananeos eran de la Champions League. Los cananeos no eran una idolatría de media, ni una idolatría promedio, ni una inmoralidad promedio, no, estos eran de los fuertes. Esto eran una de estas palabras, de estas películas que no se pueden ver, ¿verdad? Censuradas con todas las X que tú quieras. Era un ambiente muy feo que iban a tener que afrontar. Así que no era solamente una lucha militar, iba a ser una lucha de creencias, iba a ser una lucha de muchas cosas, la que iban a tener que ver, prácticas, como digo, muy diferentes,
la que iban a... Dice que lo demuestran, dice aquí que eran aberrantes, era una idolatría aberrante según descubrimientos arqueológicos modernos de los lugares donde moraron los cananeos, ¿verdad? Hasta yacimientos, imagínate, ¿no? Pues lo que te puedas... ¿Qué no habrán hecho que tú puedas descubrir por la arqueología que tenían prácticas aberrantes? Ahora ya tú ya piensas lo que venga a tu mente. Pero por descubrimientos arqueológicos se ve que eran naciones depravadas. Así que la tentación iba a ser muy poderosa para un pueblo que había vivido en una especie de burbuja en el desierto, ¿verdad? De ahí los reiterados avisos que, describiéndole lo que se iban a encontrar cuando entraran en la tierra prometida, como leemos en el capítulo 18. ¿Quién lee esto? Capítulo 18, versículos 9 y 11. ¿Quién lo tiene? Que no haya leído todavía por ahí. Si ya no tiene nadie más, pues podemos repetir. Capítulo 18, versículos 9, 10 y 11. ¿Quién lo tiene? Venga, quien lo tenga, alto y claro. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado de ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agonero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Bueno, todo esto, ¿verdad? Eso es una muestrecita de lo que van a encontrar ahí. Imagínate hacer pasar a tu hijo por fuego, ¿verdad? Para ofrecérselo a tus dioses, para empezar por ahí. Y todo lo demás que viene, idolatría, consultar a los muertos, todo lo que tú quieras. Cosas que para esta generación que prácticamente se había criado en el desierto, era así como que, ¿qué es esto, no? Sabíamos que había idolatría, pero esto... Ahora, imagínate qué tentador tenía que ser también, porque esa idolatría era real, el poder de las tinieblas es real. ¿Sí? El enemigo es tremendo y esas cosas funcionan. Yo a veces cuando hablo con gente igual que te dicen, no, pero es que yo fui a una sesión y oye, acertó lo que me dijo. Claro que acertó. Yo sé, yo conozco el mundo espiritual. Igual que hay un mundo de luz, hay un mundo de oscuridad. Pero los dos son reales y los dos funcionan. Nada más que ojo a qué fuentes estás consultando y qué te está trayendo a tu vida. Ten mucho cuidado con eso también. Una cosa es que funcione, pero otra cosa es que eso no te esté repercutiendo a ti de mala manera. Ten cuidado. Claro que funciona. Entonces imagínate qué tentador para estas personas que se les está diciendo que su Dios fue poderoso y tal, pero que ahora entren y vean ahí sortilegios, agoreros, adivinaciones y cosas que... obras también tremendas y sabiduría que verían y milagros que verían y cosas que les haría, ay caray, pues a lo mejor nuestro Dios no es el único Dios, a lo mejor aquí también, oye mira, y nuestro Dios no nos deja consultar y aquí sí se puede consultar y ver qué me va a pasar, oye pues yo quiero, y imagínate lo que iba a ser un choque muy fuerte para esta generación que había estado como aislada en un desierto sin haber estado expuestos a ninguna otra nación con prácticas de este tipo. Así que Moisés les advierte, o el Señor les advierte a través de Moisés, de que tengan cuidado con todo esto para no caer en ello. La importancia de este libro en el Nuevo Testamento se manifiesta en que cuando Jesús fue tentado por el diablo, sus respuestas para rechazar las tres tentaciones procedieron ¿de dónde? De este libro, del libro de Deuteronomio. ¿Quién lo tiene? Capítulo 8, versículo 3, capítulo 6, versículo 16 y capítulo 6, versículo 13. Venga, ahí, ¿tú tenías levantado la mano, Silvana? No, vale. Bueno, sí eres levantado, pero no para leer, para ponerte las gafas. Pero sí las levantado. ¿Quién tiene ahí 6, 8, 3? ¿Quién dijo yo? Damaris, 8, 3. Después Luis. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ajá. Cuando Jesús tuvo de hambre en el desierto, ¿qué hizo? Citar este versículo de Moisés. Este versículo que Moisés le estaba recitando al pueblo de Israel antes de entrar, Moisés se acuerda y le dice al enemigo, oye, no solo de pan vivirá el hombre. Eso está escrito. Eso fue de Moisés hace muchos años, pero me lo apropio. ¿Ven cómo estas cosas pasan pero no pasan? Son sombras y son relevantes para el día de hoy. Jesús echó mano de un versículo de Deuteronomio y lo trajo a su lucha espiritual contra el mismo diablo. Escrito está, Deuteronomio lo trajo y se lo puso, la palabra de Dios. ¿Ven la importancia de conocer la palabra de Dios y ponerla por obra? ¿Sí? 6:16, Luis. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como tentasteis sin Masá. No tentaréis al Señor, ¿verdad? Tírate, si los ángeles te van a cuidar, si no te va a pasar nada, sí, pero ¿sabes que Deuteronomio 6:16 dice esto? Satanás, mira, aquí lo tienes.
No puedo tentar al Señor mi Dios, así que yo vivo por este libro. Así que no vengas a hacerme que yo diga este libro o que yo desobedezca esta palabra, este libro. Porque es actual para mí. Fue actual para Jesús. ¿Por qué no va a ser actual para ti y para mí? ¿Sí? Jesús no vino a abolir la ley, vino a cumplirla. De otra manera, pero vino a cumplirla. ¿Vale? Y 6.13. ¿Quién tiene 6.13? Alejandro. Sí. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, por su nombre jurarás. ¿Qué? ¿Verdad? Póstrate delante de mí, ¿verdad? Si te doy los reinos del mundo, si te postras y me adoras, tranquilo. Mira, 6.13, Deuteronomio. 3 citas de Deuteronomio al enemigo, una, otra y otra. No fue necesario añadir más. A veces hablamos demasiado, porque hablamos de la palabra de Dios. Tenemos que hablar menos con nuestras palabras y más usar más la palabra de Dios directamente. El otro día compartí en Facebook una foto, una frase de estas de John Piper. Y él hablaba de la importancia de que una buena predicación no es una predicación que está basada solamente en la palabra de Dios, sino una predicación es la predicación que está saturada de la palabra de Dios, la que está saturada. Eso es una buena predicación. Entonces es un poco lo mismo. Aquí Jesús no añadió mucho, simplemente dijo, no tentarás, ¿verdad? Esto no solo de pan vivirá el hombre. Le recitó 3 versículos, fue suficiente en su lucha espiritual. Ay, hermano, es que no sabe cómo el enemigo me ataca a mí, es que yo tengo que hacer lucha por 3 horas, porque a lo mejor no está recitando la palabra de Dios. Búscate versículos y pónselos delante. A lo mejor se va antes de lo que crees. La palabra de Dios es importante, era la directriz suprema en la vida de Jesús. ¿Sí? Desde los 12 años ya estaba ahí, en el templo, en los asuntos de su padre, debatiendo con los sabios, con los que entendían de esto, y nunca dejó de enfatizar la importancia de que la palabra de Dios sea en nosotros un pilar como ningún otro. ¿Sí? Es la palabra de Dios la que nos alimenta, la que nos defiende, la que nos da bendición, todo. También Jesús señaló, 6, 4 y 5, a que alguien lo vaya buscando, versículos 4 y 5 del capítulo 6, ¿quién lo busca? Por ahí Elizabeth. También Jesús señaló cuál es el más grande de los mandamientos, usando una cita de Deuteronomio. ¿Cuál fue, Elizabeth? Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Okay. Jehová tu Dios uno es, y ahora no solamente te basta con saberlo, no solamente tienes que saber que Jehová es uno, que Jehová es tu Dios, sino que encima quiero que le ames, y no que le ames de cualquier manera, quiero que le ames con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. O sea, no te reserves nada. De esa manera tienes que amar al Señor. Y así Jesús resume esto, y otra vez cuando está en sus enseñanzas, él echa mano de un versículo de Deuteronomio, lo trae aquí y enseña que es la manera de que debemos proceder tú y yo también a día de hoy. ¿De acuerdo? Y bueno, pues básicamente así, no nos paramos en detalle, pero Moisés está haciendo recordar de una y de otra manera, por activa y por pasiva, todas las leyes y mandamientos que ya les ha dado en Éxodo, en Levítico. Aquí en Deuteronomio se los vuelve a recordar, se los da quizá con otro énfasis, quizá un poquito más aumentados aquí, con más detalles aquí, con menos en el otro lado, pero es la misma ley, no está inventando una ley nueva, les está recordando la misma ley que ellos ya tenían, les está animando a que la guarden y les está animando a que recuerden su trayectoria y su vida también hasta este punto. Así que el capítulo 28 que decía, es el que termina con todas estas bendiciones y maldiciones para el pueblo, de una manera pues ya más extensa, no solamente en los 2 versículos. Pero acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra, ¿ves? No solamente que la oigas atentamente. Algunos creen que ya oyendo atentamente la palabra de Dios ya han llegado a la meta. Escuchar atentamente todavía te mantiene en la carrera, no llegas a la meta hasta que no la pones por obra. ¿De acuerdo? Entonces, si la oyeres para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro del cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Sí, condicional, sí, solamente sí, obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Parece como reiterativo, ¿no? Porque qué pesado. Pero es que existe la tentación y es muy fuerte. A decir, voy a leer la palabra de Dios y wow, hoy he leído tanto, y hoy ya me sé tanto, y voy a ir a un seminario y me la voy a aprender y ya. ¿Sabes qué? Está muy bien todo eso, pero todavía estás en la carrera. No has conseguido nada hasta que no coges cualquier cosita, la que hayas aprendido, y la bajas al corazón para ponerla por obra. Es entonces cuando esta palabra de alguna manera tiene su efecto completo en ti, a la hora de traerte bendiciones sobre tu vida. ¿Sí? Es un primer paso leer la palabra, pero hay que terminar los pasos. Hay que obedecer, hay que ponerla por obra. Pero primeramente para ponerla por obra hay que conocerla. Entonces por eso la importancia de abundar primeramente en ella, pero después para ponerla por obra. Así que bueno, pues ¿quién no quiere todo esto, verdad? Para su vida. Yo quiero todo esto, la mitad uno se conformaría, ¿verdad? Con toda cantidad de bendiciones. Pues son nuestras, si obedecemos la palabra del Señor, en una medida o en otra. Son nuestras. Pero claro, pero acontecerá si no oyeres, dice aquí, ahora el versículo 15, ahora viene lo malo, esta era la parte bonita, ahora se pone fea la película, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y como decía, les vinieron y les alcanzaron. ¿Sí? Les vinieron y les alcanzaron al pueblo de Dios por abandonar la ley. Y bueno, y no quiero ni leerla, ¿verdad? Porque ahí están. Tú léelas luego en casa si quieres. Pero son muchas más que bendiciones las que vienen ahí. Y es duro oírlo. Yo no quisiera como Señor, pero ¿por qué no te paraste aquí con lo de las bendiciones? Y ya, ¿no? Qué bonito quedaba. Porque el Señor te es justo y nos avisa. Hey, todo esto es muy bonito si haces esto, pero no quisiera que hicieras esto otro, pero si lo haces, estas son las consecuencias. Lo bueno es que Dios nos avisa, ¿no? Hay un refrán que dice, el que avisa no es traidor. El Señor ha puesto muy claro, mira, yo te pongo aquí la vida y la muerte, escoge la vida. ¿Para qué? Ahora, si uno escoge la muerte, pues el Señor ya no puede hacer nada, porque si no estaría anulando nuestro libre albedrío, y eso nunca lo va a hacer. Al final el que escoge eres tú, el que elige soy yo. Pero el Señor nos avisa clarito. Me encantaría que cogieras esta manera de vivir, nos dice el Señor. Me encantaría que vivieras obedeciendo mis mandamientos y mi palabra, porque entonces te van a pasar cosas buenas. Y eso es realmente lo que yo deseo para ti. Te animo, te exhorto, hijo, adelante. Pero sabe también, tienes que saber que si no obedeces mis palabras, hay todo esto aquí que te va a venir. Y no quisiera que te pasara. Por favor, escoge esta manera de vivir. Sé sabio. Eso es ser sabio, es escoger la palabra de Dios como nuestro manual de instrucciones para la vida, poniéndolo en obra en nuestros caminos, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de relacionarnos los unos con otros, en nuestra manera de tomar decisiones, en la manera en que trabajamos, en cada aspecto de nuestra vida. Saber qué dice la palabra de Dios sobre eso y ponerlo por obra en nuestra vida. No hay bendición mayor. No hay bendición mayor que esa. ¿Sí? Así, y hay palabra para todo. En esta palabra hay instrucciones para cualquier situación que tú tengas que enfrentar. No es que de esto no dijo nada la palabra de Dios, no. Seguro que hay un versículo para la situación concreta de tu vida. El Señor tiene una palabra esperando que tú la descubras, la leas y la implementes para que te vaya bien en esa área de tu vida. Yo te reto y te desafío, si no lo estás haciendo ya, a que puedas hacerlo. Tercer discurso, lo vamos a dar y ya cerramos porque es cortito. Capítulos 29 y 30, solamente 2 capítulos, es el tercer discurso de Moisés. Y ahí dice que después de repasar las leyes de Dios, Moisés va a hacer un llamado de compromiso. Qué importante es esto también, porque no es cuestión de que el pueblo de Dios obedezca ahí ahora justo que Moisés se lo ha dicho.
y que ahí guarden la ley hoy y ya la semana que viene pues ya se olviden. Se requiere algo más que una obediencia puntual a los mandatos de Dios. Se requiere una obediencia continua, sistemática, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Es como lo de ser lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? No es un evento puntual, es ser continuamente llenos del Espíritu Santo. Ese es el original griego, la idea que tiene, el continuo el movimiento continuo, de estar siempre como alguien que pone algo sobre un grifo y continuamente se está cayendo y está rebosando y continuamente se está llenando. Esto es lo mismo. Moisés quiere hacerles ver que van a tener que usar algo que en nuestros días sigue siendo también muy difícil de usar, y es esta palabra que a veces a la gente le da tanto miedo de incorporar en su vocabulario, y es compromiso. 4 sílabas. ¿Lo pueden decir conmigo? Compromiso. Se dice fácil, ¿verdad? ¿Alguno no la sabe decir? No, ¿verdad? Compromiso. Se dice fácil, pero se hace difícil vivirla. Y mucha gente viene por aquí o conoce los caminos del Señor o conoce una iglesia y sí, para una vez está bien, sí, pero cuando ya le hablas de que, oye, ¿por qué no te comprometes con el Señor? Eso ya suena como de repente la palabra se puso en mayúsculas, ¿verdad? De repente la palabra se me hizo grande y no puedo con ella. Y mejor la olvido y me voy por otro camino. Es triste, pero Moisés sabe que sin compromiso es difícil que el pueblo prospere y que el plan de Dios de la metanarrativa se llegue a materializar a las siguientes generaciones. Se necesita una continuidad, y para esa continuidad se necesita un compromiso. Y esto es lo mismo con nosotros hoy. Así que aquí Moisés le va a hacer un llamado: pueblo, necesitan comprometerse con el pacto de Dios, un compromiso de obediencia, un compromiso de habitar en estas leyes día y noche, día y noche, día y noche, día tras día, mes tras mes y año tras año, hasta que sus días se acaben en la tierra. Y después sus hijos tienen que seguir esto, ¿sí? Puede parecer una carga abrumadora, pero llevada con el Señor es, como dijo el Señor, mi yugo es ligero y mi carga es ligera, es fácil mi carga, porque Él nos ayuda a llevarlo. Entonces el compromiso ya no es tan grande, al final el Señor nos ayuda a hacerlo, pero sí tiene que haber la decisión en nuestro corazón de decir: me quiero comprometer con el Señor, me quiero comprometer a poner por obra su palabra, me quiero comprometer con su obra aquí en Weimar o en el pueblo donde yo estoy, me quiero comprometer, ¿verdad? Y comprometer es algo que requiere constancia y tiempo, exhortando al pueblo entonces para que haga honor al pacto que previamente habían hecho con Dios. Claro, uno puede hacer un pacto, pero si luego no se repara con compromiso, pues realmente son palabras que se lleva el viento, y lo vemos en nuestros días también. Teniendo en cuenta la experiencia además de la generación anterior, la generación de sus padres, que perdió por su desobediencia a la misma, Moisés acentúa la necesidad de que la nueva generación la obedezca, lo cual será imprescindible para que puedan poseer la tierra. Aún no estaba ganada nada, no habían empezado a pelear, pero Moisés sabía que si querían la victoria tenían que empezar desde ya a poner por obra la palabra de Dios. En el versículo 1 del capítulo 8 lo dice, y también a permanecer sobre ella. Conocer la palabra de Dios, dice ahí, no es suficiente si no la obedecemos, como hemos dicho ya. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 8. Ya que lo tenemos aquí puesto para terminar. ¿Quién lee el 8.1 y el 8 y 9 del capítulo 11? ¿Quién puede? Alejandro 1, el 8.1 y el 11, 8 y 9, ¿quién lo tiene? Detrás, Luis. Vale. Alejandro 8.1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seréis multiplicados entre sí, poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Ok, cuidaréis de poner por obra algún que otro mandamiento por ahí, que más os guste. ¿Le dice eso? No, Alejandro ha dicho todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis, para que seáis multiplicados, para que entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Todo eso va a venir solamente si cuidáis de poner por obra la palabra de Dios. Eso Dios dice, yo eso ya lo tengo como un hecho para ustedes. Ya tienen todo eso que les digo, yo se lo quiero dar. Pero está condicionado a que ustedes se comprometan a obedecer mi palabra. Entonces eso va a ser una consecuencia lógica y natural, porque yo ya lo tengo ahí preparado para ustedes. Su parte es solo obedecer. Ese es el mandato de Dios. Y luego 8 y 9 del capítulo 11, Luis. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de dar a ellos
a su descendencia tierra que fluye leche y miel. Muy bien. Perfecto. De acuerdo, así que todos los mandamientos que prescribo hoy para ser fortalecidos, entrar, poseer, etcétera, etcétera, ¿vale? Es la misma idea. Hay que guardar la ley para que todas estas cosas nos vengan bien. Me van a perdonar, pero estoy viendo aquí que me quedan 3 diapositivas. Si lo damos el miércoles que viene, vamos a hacer un vídeo de 10 minutos. ¿Tienen 10 minutos para ver esto? No va a ser más de 10 minutos. Y lo dejamos terminado el libro ya y empezamos con Josué el miércoles que viene. ¿Les parece? Si alguien se tiene que ir, por favor, con libertad. Como va a quedar grabado, luego pueden subir a la página de Salem Tenerife y ver el vídeo y ahí pueden terminar estos 10 minutos. Pero quizás logísticamente va a quedar mejor si lo terminamos ahora. Perdón que abuse de su confianza. ¿Está bien? Sí. Venga, pues lo acabamos un poco rapidito. Así que estamos en este, ha sido el tercer discurso. Ahora ya entonces entramos capítulos del 31 al 34, que son los últimos días de Moisés, ¿de acuerdo? Últimos días de Moisés. Hemos dicho que este libro era en las últimas semanas. Sabiendo que está a punto de morir, y ya pues Moisés sabe que le queda muy poco, lo que va a hacer ahora es comisionar a Josué, pasarle el testigo a Josué. En estos capítulos, en el capítulo 31, vamos a ver ahí cómo Josué toma el mando, cómo también se registran, o cómo Moisés registra las leyes de una forma ya permanente en un libro. Esto ocurre en el capítulo 31, y después también enseña una canción especial a los israelitas. Uno dice, anda, qué bien, lo de la canción, ¿no? Ahora vamos a ver el tema de la canción. Dios le da este canto a Moisés como un testigo para el pueblo, ¿de qué? De que iban a fallar. Imagínate, Dios le da esta canción para que pobrecito, para que recuerden que iban a fallar, que después de todos los discursos que se ha hecho a Moisés, realmente lo que va a pasar, ¿ustedes creen que va a guardar la palabra, que la van a poner por obra, que la van a cumplir? Pues no, si creían que sí, estaban equivocados, pero saben que no pasa nada, Dios ya lo sabía. Y Dios se lo deja saber a Moisés, y Moisés a través de una canción se lo deja saber al pueblo. Uno se pregunta, ¿no? Pues qué ánimo para Josué. Imagínate tú que te pasan el relevo de un fracaso ya anunciado, ¿no? Toma, te paso el relevo te va a ir súper mal, la verdad, pero toma ánimo, ¿no? Y Josué, ¿de verdad? Pues no sé, lo ha dicho Dios, no sé si será fiable o no, pero Dios dijo, el pueblo me va a fallar. Ahora, ante una noticia así, ¿uno qué hace? No, pues tiro la toalla, pues si vamos a fallar ya. Qué curioso que no es esa la idea, ¿verdad? Qué curioso que no es esa la idea. Es un canto de deslealtad y tiene tanto castigos prometidos como un recordatorio de la misericordia de Dios si Israel se arrepiente, a un llamado a guardar la ley y una promesa de gracia divina cuando fracasan los esfuerzos humanos, ¿de acuerdo? Dios quiere que les quede claro que aun sabiendo que el pueblo va a fallar, Él sigue siendo rico en misericordia, en paciencia, en bondad y en amor, y está dispuesto a que su plan siga adelante, aun a pesar del fallo de ellos. Como diciendo, en el mismo momento en que os arrepintáis, ahí voy a estar yo para ayudaros. Sé que vais a fallar, pero quiero seguir adelante con el plan. Quiero que sepan que aunque fallen, me van a tener siempre a su lado, para levantarles, para ayudarles, para darles el fin que yo he deseado. Así que a través de este canto, pues el pueblo iba a recordar a través de este canto que había castigos, que iban a fallar, que no lo iban a hacer bien. Pero yo espero que los estribillos de este canto resaltaran por encima de todo eso el hecho de que el Señor iba a seguir con ellos a su lado, que el Señor no los iba a abandonar, y que a la mínima que hubiera de arrepentimiento en el pueblo, el Señor iba a estar ahí para bendecirles, para ayudarles, para sacarles de donde se hubieran metido. Es como el amor este incondicional de un padre con un hijo, ¿verdad? Que le dices, hijo, ¿te vas a portar bien? Y sí, papá, y por la cara que te está mirando ya sabes que no se va a portar bien. Pero aún así, no igual, le dejas que lo haga, ¿no? Y si falla y si te va mal, ahí estás. Y si yo sabía, hijo, que no me vas a obedecer, pero ven aquí y le das un abrazo, ¿verdad? Es ese corazón, ver ahí el corazón paternal de Dios. Aún él sabiendo que le iban a fallar, sigue contando con su pueblo y le sigue diciendo, aquí voy a estar para cuando fallen. Hasta el momento que Dios le da el canto a Moisés, este había escrito personalmente en lo que conocemos como el libro de Deuteronomio. No obstante, antes de reunir a la congregación para darles el canto, existen indicios de que Moisés fue cuando entrega el libro a los levitas para que lo guarden ¿dónde? Junto al arca, junto al arca. Ahí lo pone, ¿dónde? En el capítulo 31 y el versículo 26. Yo lo puedo buscar si quieren. Junto al arca del pacto, ¿de acuerdo? 31-26 dice así: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti.
¿De acuerdo? Moisés va a coger el libro y va a ordenar a los levitas que hay junto al arca, junto a la presencia de Dios. Dentro estaban las tablas de la ley, pero junto al arca él quería dejar este libro de la ley. Es verdad, no solamente Deuteronomio, sino la ley. Ese libro lo va a dejar ahí, al cuidado de los levitas. Estoy aquí mal, ¿verdad? No, estaba bien. Se cree que la autoría de estos últimos capítulos entonces corresponde a Josué. Recuerdan que al principio de la autoría habíamos dicho que la última parte no se le atribuía a Moisés. Claro, ¿cómo va a poder Moisés narrar su propio entierro o lo que hace el pueblo cuando él muere? No puede ser, ¿verdad? Pero se cree que Josué le pone este añadido a todo el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio terminaría con este canto que Dios le da a Moisés. Moisés le da el canto al pueblo y ahí manda a poner el libro ahí al lado del arca, pero Josué de alguna manera le añade el capítulo final donde cuenta o narra qué es lo que pasa con Moisés, su muerte. Antes de morir Moisés bendice a las tribus también, declarando ánimo y esperanza, aún sabiendo que no serán fieles a Dios. Esto es el capítulo 33. El capítulo 33 es las bendiciones que Dios está... El 32 hemos dicho que es el canto, es un canto muy largo, si luego lo quieren leer en casa, si no lo han leído ya. Todo el capítulo 32 es el canto, un canto extenso, como hemos dicho, de la lealtad, deslealtad, el fallo del pueblo, pero la promesa de misericordia si se arrepienten. Y el 33, entonces, como digo, son las bendiciones de Dios a las tribus, declarando, espero que te vaya bien, espero que... Imagínate, el día sabía que no les iba a ir bien, ella sabía que iban a fallar, pero aún así les infunde ánimo. Le dice, venga, adelante, Dios está con nosotros, de alguna manera Dios seguirá con su plan, no se desanimen, y les bendice, y les anima, y les ayuda a que continúen hacia adelante, a pesar de saber que no lo iban a hacer bien. Y a pesar ya del propio pueblo, sabiendo que no lo iban a hacer bien, pero el ánimo no faltaba ahí, ¿no? Qué bonito esto, qué difícil quizá de aplicarlo cuando a nuestra propia vida, quizá cuando no lo hacemos bien, pero recordemos estas cosas, que aunque Dios sabe ya que no lo vamos a hacer bien de aquí a que nos vayamos con Él, nos sigue animando a que continuemos en Él. Y nos sigue prometiendo, yo voy a estar contigo. Y nos sigue diciendo, no pasa nada, puedes continuar, siempre puedes arrepentirte, siempre voy a estar a tu lado para levantarte. Ánimo, continúa. Y qué bonito que nosotros también podamos animar a otros, aun a pesar de que podamos saber que lo harán mal como yo, pero aún así podamos animarle, ánimo, continúa en el Señor. Puedes levantarte, Él está a tu lado, Él tiene palabras de perdón, Él, mira, cambia tu conducta y Él está, ¿verdad? Qué bonito que podamos no desanimarnos a la primera y decir, no, pues es que este ya lo hizo mal, pues ya seguro que, aunque yo le diga nada, pues va a seguir haciéndolo mal. Y no nos cansemos nunca de animar a los demás. Seamos animadores de los hermanos y animémonos a nosotros mismos también. Los últimos días, entonces, en el capítulo 34, ahí narra la muerte de Moisés en el monte Nebo. Así como Aarón había subido a un monte, también Moisés sube a este monte Nebo. Desde allí Moisés visualiza toda la tierra prometida, pero como saben no va a poder entrar. Sus emociones ahí debieron ser fuertes, imagínate, después de tanto tiempo, ¿no? Estaría meditando qué sería del pueblo al que fielmente había dirigido después de tantos años, después de saber que Dios ha dicho que no van a hacerlo bien. Diría Moisés, entonces la conquistarán o no la conquistarán. Entonces, ¿hasta dónde llegará esto? Entonces, ¿realmente Dios podrá bendecir a todas las naciones de la tierra? No lo sé, mira, mejor me muero y ya veré. Ya lo sabré, ¿no? No me queda otra, no puedo entrar con ellos. Así que cierro los ojos, duermo y seguramente que ya lo veré. Así que sus emociones debieron ser como contrastadas, yo digo. Probablemente veía el potencial de la tierra y pensaría en la promesa de Dios de dársela, pero conociendo también el triste pasado de los padres y el triste futuro, pues sería difícil de estar ahí, ¿no? Moisés sabe que la conquista territorial y militar no va a ser nada comparado con la verdadera lucha, dice ahí, entre comillas, de los israelitas. ¿Cuál va a ser la verdadera lucha? La de tratar de mantener el pacto con Dios. Esa va a ser la verdadera lucha. ¿Y sabes qué? Yo creo, con todo mi corazón, que es nuestra verdadera lucha hoy. De nosotros como pueblo de Dios también. Nuestra verdadera lucha no es tanta la que podamos pensar en otros términos. Es más la de que podamos ser fieles al pacto de Dios, a poner por obra lo que leemos, a realmente tener un compromiso con este libro. No solamente a leerlo, sino a ponerlo por obra. A tener realmente un tiempo de relación íntima con el Señor cada día, donde yo realmente le doy más valor a esto que a cualquier otra cosa del día, donde yo me pongo y le doy un tiempo al Señor primero, donde yo me empapo de la palabra de Dios, donde yo pongo por obra la palabra de Dios. Ese sigue siendo nuestro primera y más grande lucha. Esa es la verdadera lucha, porque si hacemos eso, las demás cosas son luchitas. Como mi hijo me dice, papá, vamos a jugar luchitas. Las demás cosas serán luchitas.
Yo sé que si soy fiel al Señor, si tengo una relación con Él personal y profunda, cimentada en la palabra de Dios, y en mi comunión con el Espíritu Santo, lo demás son luchitas, no pasa nada. Pero esta es mi principal lucha. Donde yo falle aquí, entonces todo el resto viene ya trastocado. Todas las demás cosas ya no tienen tanto sentido. Todas las demás cosas, la montaña, los granitos de arena se vuelven montañas. Habla con cualquier persona y pregúntale, ¿cómo va tu relación con el Señor? ¿Cómo ha hecho esta semana? ¿Cómo fue la semana pasada? ¿Has tenido un tiempo personal con el Señor cada día? ¿Lees la palabra regularmente? Vete a los estudios, pregunta. A ver, verás lo que te dicen los cristianos. Bueno, así como leer, pues orar, sí, cuando la comida y eso damos gracias. Y a veces algún día sí que cojo la Biblia. Algunos dicen, no, es que yo no la entiendo. No, es que yo... ¿verdad? Esa es la triste realidad, pero esa es la verdadera lucha. Esa es la verdadera lucha, no es diferente a la del pueblo de Israel. Nuestra verdadera lucha es aquí, con el libro y con el Señor, nuestra relación personal, de la que tanto hablamos. Hablamos tanto de que ya no tenemos una religión, de que ahora tenemos una relación, que Jesús no es religión, que Jesús es relación. Ya, la pregunta es, ¿y nosotros estamos en una relación auténtica con Él? ¿Tenemos un compromiso real con Él día a día? Porque esa es nuestra verdadera lucha, una lucha mayor que esa. Conclusión. El libro de Deuteronomio cierra el Pentateuco con sus constantes recordatorios del amor y la fidelidad de Dios, a pesar de la constante rebeldía de su pueblo. Qué Dios tan bueno tenemos, qué Dios tan increíble tenemos. Pero la palabra final es una palabra de esperanza en que Dios finalmente prevalecerá con su pueblo. Esto pasó hace muchos años, pero hasta el día de hoy Dios ha prevalecido con su pueblo. No lo ha podido parar nada ni nadie. Israel sigue funcionando, la iglesia sigue funcionando, y les digo algo, esto ya no lo para nadie hasta que el Señor venga. No hay fuerza humana, ni divina, ni espiritual que pare el pacto de Dios y el plan de Dios que tenía de recuperar ese estado original del Edén. Y Él lo tiene planeado, lo va a ejecutar, lo va a llevar hacia adelante. Podemos confiar en su palabra, podemos confiar en la esperanza y en todo lo que Él nos ha dado, en su pacto, ¿verdad? Porque eso va a prevalecer a pesar de que fallemos, a pesar de que no estemos a la altura. El amor y la fidelidad del Señor se renuevan cada mañana, son nuevas cada mañana para ti y para mí. Si tú y yo estamos dispuestos a recibirlo, si tú y yo estamos dispuestos a compromiso con Él, mira, no hay nada que nos detenga. Tenemos el camino libre, el acceso al Padre y estamos seguros de la victoria. Amén. Así es el libro de Deuteronomio. Así que hasta aquí lo terminamos. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla ahora. Y si la sé, la respondo, y si no, no. Sí, Alejandro.